las 23:11. La estática cruza el dial como si algo intentara abrirse paso desde otro tiempo. Dicen que hay noches en las que el reloj no avanza, retrocede. En el año 2000, un hombre apareció en foros de internet afirmando venir del año 2036. Decía llamarse John Titor. Habló de guerras que aún no habían ocurrido, de máquinas capaces de doblar el tiempo y de un futuro fracturado por nuestras decisiones presentes. Luego desapareció. Pero hay algo que nunca se fue, la eterna pregunta. ¿Y si John Titor no nos estaba advirtiendo, sino recordándonos? Bienvenidos a Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura Consoli del Coso y Andrés Guerra. ¿Qué tal, Hola. compañeros? Hola. Hello. Hoy estamos muy high level con el sonido, ¿eh? Sí, está la cosa... Me palpita el corazón. Sí, Exactamente. Parece que estoy en una discoteca. Chun, chun, chun. ahí parece. Bueno, eso es lo importante, que generar calorcillo porque viene fría la cosa. Está la cosa muy mala. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues como siempre ya os aviso lo mejor de lo mejor. Comenzamos con un viaje alucinante por el tiempo, seguimos con noticias increíblemente ciertas y finalizamos descubriendo la figura del enigmático Goya. Comenzamos. Bueno, como hemos anunciado en la cabecera, hoy vamos a hacer un auténtico viaje por el tiempo y vamos a seccionarlo en tres partes. Consoli nos va a hablar de viajeros en el tiempo. Yo seguiré con esa forma de verlo a través de la literatura y el cine. Y bueno, pues Andrés nos va a dar la explicación científica. Vamos a ver qué hay, a ver si hay algo por ahí. ¿O qué? Vamos a ver esos viajeros en el tiempo, Consoli. Pues no lo vamos a ver porque... Vale, adiós. Disculpadme. Venga, hasta el próximo capítulo. Escuchar, los viajes en el tiempo no existen. Bueno, Actualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver esos supuestos viajes en el tiempo. Exactamente. O sea, tú ahora mismo ves internet. Es que me escucho con eco. Yo también. ¡Eco! No sé qué pasa aquí. Están los fantasmas de... ¿Cuándo arribe a casa? ¡Eco! ¿Ahora? Ahora, ¿Mejor? ¿Se han ido? Venga, mejor. Venga, Sí, parece. Suceso paranormal. Ha sido un viajero del tiempo. Ha venga. sido uno que se ha adelantado, sí. a ver, científicamente hablando, bueno, ahora nos lo dirá Andrés, ¿no? Pero ahora mismo no es posible un viaje en el tiempo. O quizás sí, Bueno. pero lo desconocemos. Es Ahí decir, está. como siempre... Me declino por él, lo desconocemos. Exacto. Vamos a ver. Como ahora nuestra fuente de información principal pues es prácticamente Internet o el chat GPT. Toma. ¿Vale? Que, a ver, para mí es un sesgo, ¿no? El intentar encontrar información y solo tener estas referencias. Exactamente, estos porque recursos, imaginar la cantidad de historias incómodas Ujú. que para la narrativa oficial pues se han dejado de existir, ¿no? Todo antes íbamos a las enciclopedias, veíamos cosas, pero ahora hay muchas cosas, han existido otras muchas, hemos tenido un acceso grande a la información, pero también hemos dejado de ver otras historias porque no les convenían, ¿no? Hay mucha censura en el año en el que estamos, o sea que no nos olvidemos. Y bueno, todo lo que son los viajes en el tiempo para Internet, o si no lo buscáis, todos estos temas son falacia puro, leyendas urbanas. O sea, no hay viajeros en el tiempo. Sí que podemos ver OPARs de viajes en el tiempo. Como, pues yo qué sé, pues por ejemplo, si lo buscáis ahí, pues una pintura de un pintor austriaco de 1860 en que una mujer está hablando por el iPhone. Pero es que tiene la postura de una persona que va hablando por el iPhone mientras va andando. O sea,
No os creéis que es que no puede ser otra cualquier cosa, no, es que es Dal pego. He visto el cuadro. ¿has Dal visto el pego. cuadro? Sí. Además es que va como, voy a contestarlo a mi churri que me está hablando por teléfono. Total. Es que es así, ¿vale? Total. Increíblemente, o sea, es alucinante. Luego también, por ejemplo, hay una foto de 1941 de un hombre entre la multitud Ujú. que está vestido completamente moderno, mientras imaginaros toda la gente en blanco y negro, con los sombreritos que antes se llevaba, con los trajes. Sí, que la antes, estética de la la época. estética, sabéis que antes se vestía, bueno, yo considero que se vestía antes la gente mucho mejor. Hombre, La A gente- los Peaky Blinders. Pero, ¿no? sí, Ahí, pero con poco. O Bueno, sea, pues entre medias de la multitud hay un señor que además destaca porque es más alto, con unas gafas como si viniera del Everest, con una camiseta con un logotipo, Ujú. ¿vale? Una camiseta parece una M, con una chaquetita así sport. Entonces es alucinante Que también. desentona totalmente. Exactamente. Igual que hay otras cosas menos conocidas, como por ejemplo unas imágenes que hay sobre documentales de Charles Chaplin, Ujú. en las que también se rodaba lo de detrás de las cámaras y se hizo un documental. Y la gente no captó hasta que hubo un momento en que se ve una mujer pasar, ¿vale? De los que estaban luego ayudantes, ¿no? de las películas de Charles Chaplin, en la que va hablando también por un iPhone. Es que. ¿Vale? Es una campaña de marketing estupenda, ¿eh? Totalmente. Los iPhones son, Vamos. desde siempre. No podía ser un Nokia. Oye, luego también hay un montón de pinturas antiguas en las que aparecen personajes famosos de hoy en día, como es una pintura en la que aparece Greta Thunberg, la chica esta... La Sí, Thunberg. Thunberg, La esa. Thunberg. Y otro actor, John Krasinski, que es que son Iguales. idénticos, iguales. Lo del tema de la fisonomía. ¿Pero quién, la activista y la chica? O Sí, sea, sí, y la el activista. actor este. Sí. Hombre, el tema de la fisonomía sí que es verdad que salió una vez en un artículo un montón de cuadros que se parecían a gente de la actualidad. Sí. Pero bueno, eso forma parte de la genética humana. O sea, Exacto. Eso te iba a decir, digo, aunque haya cambiado un poquito, aunque haya evolucionado en algo, pero... Siempre dicen que tenemos un doble, ¿no? Bueno. Hombre, es que genéticamente los genes se repiten, aunque Sí, parezca sí. que no, ¿eh? Bueno, pues también hay muchas historias de personas que luego siempre dicen que son leyendas urbanas, que están ambientadas en un libro, pero bueno, que existieron, como un inversor que gana el suficiente dinero que hasta la bolsa, o sea, la gente de la bolsa le extraña que ganase tanto dinero y es que él dice, no, es que yo vengo del futuro. Y tengo conocimientos. Exactamente, y Eso- ganó un no Como, sé. como Regreso al Futuro. Sí, sí, sí. Se ha visto la película unas cuantas veces, ¿eh? Bueno, yo un montón. Nada más que 200. Arriba número abajo. Otro, por ejemplo, otro señor que es atropellado en 1970, pero el hombre iba vestido con ropas de aproximadamente 1876. Igual por eso lo atropellaron, porque dijeron, Es que aquí no- no Bueno, pinta nada. pues resulta que empiezan a averiguar y lo que tenía, la información que tenía o la documentación que tenía el señor, averiguan que es que era un señor que es que desapareció en 1876 sin dejar rastro y lo estaban buscando. Qué fuerte. Y aparece en 1970. Pero Eso es. además, en sus bolsillos llevaba pequeños recuerdos como si hubiera estado en diferentes épocas. ¿vale? Eso es como lo de la serie esta de Outlander, no sé si lo habéis visto. Total, Sí, también, sí. también. Sí, Tengo pues- tendencia por este tipo de cosas. Sí, ¿no? Demasiado romántico. yo me Pues cansé. no, yo vi el primer capítulo, el segundo y dije, uff, A ver, yo cuando avanzaba por las temporadas, ya cuando se empezaba a liar la cosa, ya me desenganché del asunto. A mí lo que me fascinaba era lo del paso en el tiempo, Sí, ¿sabes? sí. es decir, ahí va. Luego ya cuando empezaron ahí con rollos ahí, digo, mira, hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Sí, a mí Exacto. me interesaba otra cosa. Bueno, pues que sepáis que también hay muchos tipos de viajeros en el tiempo, que todo dice que son leyendas urbanas. Evidentemente no van a decir, pues sí, es un viajero en el tiempo. Alegrémonos, hermanos. Venga, va, fiesta. ¿Vale? No, exactamente. Entonces, siempre pues achacan a que o es una persona que desvaría. Hay incluso personas que dicen que son contactados por los aliens le han revelado el futuro, que... ¿Y si no somos nosotros?
que venimos del futuro. Eso es otra, lo hablamos otra vez, ¿os Hombre, acordáis? claro. Sí, eso ya salió de... Los aliens somos nosotros en un futuro ¿Lo que comentaste tú? Ah, sí, me acuerdo, Pues me acuerdo. eso- Somos la versión mejorada, que hemos vuelto. Por eso te suena. Mejorada, no sé yo. Bueno, Bueno, sí, la verdad que no. Mejorada no, hijo. Pero bueno, yo- Estamos en decadencia. voy a hablar de un viajero en el tiempo relativamente reciente, ¿vale? No hemos conocido aquí en España o en Europa en general, pero en Estados Unidos es tan conocido como que se han hecho películas, se han hecho Marty McFly. obras de teatro, hasta es un personaje de videojuego, ¿vale? Se llama John Titor, ¿vale? John Titor, ¿de qué juego? John Titor. John Titor. Pues luego lo digo, ¿vale? No, es que no lo he apuntado, pero luego te lo comento. Mira que estoy a tope. En privado. Exactamente. Bueno, pues mira. Para que juegues tú solo. Estoy a tope con la Play 5 ahora. No, pero no. Bueno, pues John Titor aparece a finales de 1999, primeros de 2000, en lo que antes se llamaba tablones de anuncios, que es algo parecido a los foros, ¿no? A los foros de Internet. Ujú. Y bueno, pues John Titor empieza a hablar en estos foros y hasta que empieza... estaba en un foro que se llamaba Time Travel y él se llamaba Time Travel /0. Que, o ¿Vale? sea, Vale, ya con eso, Es que con, estaba- con ese nombre ya lleva ¿Lo mucho estaba ganado. dejando ¿eh? más evidente? Bueno, este que estaba comentando Lo dejó caer. los viajes en el tiempo, entonces la gente preguntaba cosas y él pues iba haciendo pequeñas... Perlitas ahí. Exactamente, iba dejando pequeñas frases hasta que ya un día dijo, bueno, voy a Voy a soltarle la bomba. ya. soltarlo todo, ¿no? Y Que entonces, me venía arriba. Vamos. exactamente, entonces empezó a comentar que él era un viajero en el tiempo, era un militar estadounidense que venía del año 2036, ¿vale? Bueno, tampoco. Él, No está muy lejos. él viajó en el tiempo a 1975 porque en su tiempo, en el año 2036, les ocurre una cosa a los ordenadores, a lo mejor Andrés sabe más, pero bueno, que como el lenguaje básico de Internet está hasta 32 bits, yo te estoy diciendo lo que he leído. Ha cambiado mucho el cuento eso, ya sí, pero. Hombre, que Sí. está hablando de los Quizás, años 90. claro, quizás en ese momento estaba la cosa más. Sí, a ver, Bueno, los pues- procesadores tenían otra tecnología y. Pues decían que iba a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con el año 2000, que estábamos todos efecto- desesperados. El efecto de que 2000. va a haber un efecto. Entonces, él va a 1975 a recuperar, es que esto es como muy... a recuperar uno de los primeros ordenadores Sí. que se hicieron, que además fue su abuelo el que lo ensambló, por eso fue elegido, ¿vale? Porque quería ir como... Tenía la oportunidad de ver a su abuelo, que fue el que ensambló El primer ordenador. ese ordenador, porque lo tenía que llevar al A su futuro. tiempo, claro. Pero a su en tiempo. 1997. No, ¿Era cuando No, volvió? Quería llevarlo al 36. quería llevarlo al Claro, 2036. no, pero me refiero cuando lo ensambló, ¿qué año? En 1975. 75. Es que hizo dos viajes en el Vale. tiempo, ¿vale? Al 75 y luego al 99. Exactamente, fue al 75 y en el 1999-2000 dice que hizo otra parada en el tiempo porque quería estar con su familia. Hombre, cuadra porque los militares siempre han estado al pie del cañón en plan tecnológico. O sea, de hecho, las primeras redes internet y eso salió de ARPANET, se llamaba, era una red militar. Ujú. Claro. Pero y lo de los ordenadores, pues me imagino que la tecnología pues la tendrían ahí. Por ahí va bien enfilado, va bien No, encaminado. no, mira, de hecho, el problema que él puso en todos estos foros, nadie se lo había planteado. Ujú. ¿Vale? Hasta que él dijo, no, es que mirar, en el año 2036 va a ocurrir esto porque por el lenguaje y tal, y entonces la gente empezó a pensar, sepa Dios, si no se ha cambiado el lenguaje, como dices tú, a partir de esa información. A ver, Claro. lenguajes hay muchos. Lo que sí podría cuadrar un poco sería un efecto descomunal de alguna historia con la IA, que es lo que... Porque el lenguaje de programación, vamos, hoy en día básicamente... Skynet, algo tipo Skynet. Sí, no, o sea, si te lo llevas ahí, si empiezas ahí a darle un poquito, vamos más enfocados a eso, que un lenguaje de programación, porque al final eso no... No, claro. Eso Algo necesita una compilación y vamos, no, para eso que no... se revolucionará la IA. Va a ser eso. No, eso no lo dijo lo de la IA, porque supongo que en aquel momento no existía la IA, o si hablaba de eso, Sí, la había gente ya- no... Para él sí. Había cosas ya de... A ver, la IA ya lleva... Sí, bueno. Si es que las tecnologías pasan por muchos inviernos tecnológicos y lo de la IA A ver. a menor escala y claro, en un origen, pero ya lleva muchos El años... concepto ya existía. Bueno, os voy a entonces. explicar una cosa. Resulta que puede ser que lo haya explicado, pero en Internet no viene el qué, porque borraron todas las conversaciones que tuvo. Ujú. Pero hubo gente que las fue copiando. Es decir,
como le gustaba la conversación, fue copiándolo. Y ahora mismo lo único que hay son pequeños datos, ¿vale? O de gente que recopiló todas las conversaciones con todas las predicciones que él hizo. Pero ahora mismo tú pones en internet y todo es malo. Es decir, bueno, sí, ahí como nos ha siempre, equivocado. no acertó en sus predicciones, porque quedan 4 y de las 4 dicen que no acertó. Sin embargo, yo rebuscando, ¿vale? Sí que he encontrado gente que copió todas sus conversaciones. Lo que pasa es que si los copias tú lo ves y es como una especie de imagen en la que vienen. Es una captura de pantalla. Claro, entonces ahí sí que eso no lo vamos a poder encontrar. Pero si ponéis conversaciones de John Titor, conversaciones, lo podéis capturar con todo lo que dijo en realidad. Reveló un futuro con eventos como, por ejemplo, que Estados Unidos se divide en 5 estados, que hay un ataque nuclear y que las demás potencias son destruidas. Todo eso no ha ocurrido. Pero vamos, estamos a un paso, bueno, sí, Claro, pero, está calentita la cosa, sí. Pero ¿por qué no? Sí, pero él lo pronosticaba para partir del 2004. Ah, ¿Por qué solo nos habla de lo que no acertó? Es decir, a mí me motiva ¿por qué si un tío me cuenta esto y no acierta, la gente lo sigue tanto? Claro. Hasta ser famoso. Exactamente. O sea, ¿por qué? Pues porque no cuentan en lo que acertó. Entonces yo os invito a que investiguéis todo lo que pone conversaciones de John Titor. Nos acercaremos a la investigación. Bueno, pero es que además habla de que el futuro hay varias realidades. Con lo cual, él cuando volviera a su futuro, probablemente no sería el futuro del que salió. Ahí está. Había cambiado. De eso ahora os hablaré yo también. Bueno, pues por eso mucha gente lo justifica y dice que muchas de las cosas no ocurrió porque fue modificando, o quizás ya no estamos en la realidad que él predijo. O a lo mejor entra ahí un poco en juego el multiverso, ¿no? Exactamente, multiversos, diferentes realidades. Es que, claro, existe eso de lo de las paradojas temporales, en las cuales o efecto mariposa, en la cual tú llevas a un tiempo, cambias 4 cosas y evidentemente la línea temporal ya cambia totalmente. O sea, porque introduces algo que ya no existía. Vais a decir que, pero siempre estoy con lo mismo. Ya lo decía el abuelo de los Simpsons. Que... Es verdad, ya lo decía el abuelo de los Simpsons. Sí. Bueno, pues un poquito hasta aquí lo del viajero en el tiempo. Y nada, yo os animo a que investiguéis un poquito, que John Titor tiene chicha. Pero, ¿y lo del videojuego? Que... Ay, luego te lo digo, Andrés. Vale. Luego te lo digo. Es que no lo tengo apuntado en mis notas. Que quiere jugar. No, tengo 2 ahora mismo entre manos, así que... Y te dejas al de John Titor para el tercero. Ahora te lo busco. Te lo va a buscar. Bueno. Bueno, pues seguimos. Ya hemos visto un poco a nivel práctico, ¿vale? Pues casos en los que hay posibles, vamos a ponerlo muy entrecomillado, viajeros en el tiempo. Y yo voy a ver pues la parte más literaria y cinematográfica, ¿vale? Bueno, pues la mente humana tiene la capacidad, ya sabemos que nosotros nos podemos trasladar mentalmente en el tiempo donde nos dé la gana. Por lo tanto, a nivel inmaterial, nuestra mente puede irse al pasado, revivir momentos como si lo estuviéramos viviendo totalmente, incluso podemos imaginar escenarios futuros. Hombre, yo supongo que esa es una de las razones por las que nos interesa tanto este tema. Además, por supuesto, que nos encantaría, pues muchas veces decir, pues venga, me gustaría haber hecho esto o haber hecho lo otro, recorrer con libertad diferentes momentos históricos, escapar de la realidad, explorar las paradojas e implicaciones filosóficas de los viajes en el tiempo. O sea, que es que nuestra imaginación se dispara tanto con este tema. Y este interés no viene únicamente de la ciencia ficción y tampoco es algo del tiempo reciente, ya que desde la antigüedad muchas culturas ya hablaban de historias que transcurrían en un tiempo no lineal. Aunque es evidente que en un primer momento no podían hablar de viajes en el tiempo, sí que hablaban de cómo la mente humana o cómo nos podíamos trasladar, pues ya bien sea de manera sobrenatural o a través de la mística o a través de los dioses o como fuese, nos podíamos trasladar en el tiempo. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Hay una leyenda japonesa en el siglo VIII en la cual hay un personaje que se llama Urashima Taro, que era un pescador que viajó a un reino submarino y al volver habían pasado cientos de años.
A mí me fascina, porque bueno, hay otras leyendas que ahora comentaré, me fascina cómo es posible que hace cientos de años, en esas primeras civilizaciones, cosas que luego científicamente se han demostrado del tema del tiempo relativo y de cómo, dependiendo de si estás en un planeta u otro, o dependiendo de cómo viajen los astros de una manera u otra, el tiempo pues cambia de un sitio a otro, cómo ellos plantean historias en las cuales cambias de universo o de escenario y cambia el tiempo. O sea, ¿cómo tenían ese concepto en la cabeza si hasta cientos de años después, o cientos de miles de años después, no se planteó científicamente? Entonces, ¿qué conocimiento tenía esa gente? Hay gente que el desarrollo imaginativo lo ha llevado hasta el extremo. Mira Julio Verne, las cosas que sacó también y mirar en la época que vivió, ¿sabes? Exacto, pero date cuenta de que estas primeras culturas ya hablaban de que podías transportarte a otros universos o otros mundos y existía una dicotomía de tiempo entre tu mundo y el otro. Entonces, ¿qué conocimiento tenían para que existan tantas leyendas al respecto? Mira, hay una tradición hindú, en el siglo IV aproximadamente antes de Cristo, que se llama el Mahabharata, que es una gran epopeya de la literatura india, y cuenta que hay un rey, Kakutmi, que visita al dios Brahma y que al regresar a la Tierra descubre que han pasado eras completas. O sea, ese intercambio de espacios y evidentemente el paso del tiempo. Estas historias, aunque no son viajes conscientes en el tiempo, son una forma de experimentar la diferencia temporal. Si nos vamos mucho tiempo después, en el año 1771, encontramos un libro que se llama Un relato de los acontecimientos notables de una vida extraordinaria, de Louis Sébastien Mercier. En este libro el protagonista se duerme y al despertar despierta en el año 2440. ¿Vale? Toma, menuda siesta, ¿eh? Yo creo que se levantó con dolor de riñones, no te digo nada. Sí. Bueno, donde vive una utopía futurista, ¿vale? Este es el primer libro, ¿vale?, en la cual se plantea un destino narrativo en el cual ya está planteando un futuro distópico, un futuro extraño, ¿vale? Este es realmente el primer libro que se tiene constancia que habla de este tipo de cosas. En 1889, Mark Twain, que ya lo conocemos todos, escribió Un Yankee en la corte del rey Arturo. La verdad es que es muy divertido este libro. Aquí se cuenta la historia de Hunt Morgan, un ingeniero del siglo XIX que tras golpearse la cabeza es transportado a la Inglaterra del siglo VI, a la época del rey Arturo, vamos. Gracias a sus conocimientos se convierte en consejero del rey y evidentemente Merlín le tiene mucha ojeriza. O sea, dice, me ha quitado el puesto. Resquemor. Este sabiondo me ha quitado el puesto. ¿Vale? Entonces, esta historia es una sátira sobre el progreso y la sociedad. Y bueno, el verdadero concepto, claro, ya si nos ponemos ya a estrujar este tema, el verdadero concepto moderno de los viajes en el tiempo surge gracias a una combinación entre literatura, filosofía y ciencia, básicamente. O sea, esta es el cóctel mágico de los viajes en el tiempo, si lo enfocamos ya en torno al siglo XIX, comienzos del XX. Y aquí tenemos al grande, que por cierto este libro me lo acabo de terminar de leer y la verdad es que me ha encantado. Y fíjate que he visto muchas películas, bueno, he visto varias películas que están adaptadas con respecto a esta novela, que es la de H.G. Wells, La máquina del tiempo, de 1895, y he comprobado que el libro no tiene nada que ver con las películas. Suele pasar eso también. O sea, pero bueno, tiene que ver y no tiene que ver. A ver, la primera, que es la más antigua, la que vi, que era de los años 50, 60, pues sí que tiene... Sí, ¿con quién era? ¿Gary Cooper? ¿Clark Gable? No me acuerdo, era un galán de estos de cine. Sí. Y esa se parece más, pero la Gale más moderna de los años 90... Para nada. O sea, nada. O sea, lo que es nada. Los Morlock. Efecto Hollywood. No tiene nada que ver. Bueno, pues esta novela provocó un punto de inflexión en el concepto moderno de los viajes en el tiempo, al introducir el tiempo como una cuarta dimensión, o sea, la asemejaba al espacio, ¿vale? Que eso es algo muy, muy revolucionario. Wells construye en esta historia pues una máquina capaz de viajar a cualquier parte, o sea, podías ir para adelante, para atrás y luego volver a tu sitio. No era como, por ejemplo, en otras historias anteriores en las cuales ocurría pues a lo mejor algún hecho sobrenatural o algún evento extraño que te conducía a ese tiempo. En cambio, no, aquí hay algo pseudocientífico, porque lo enfocaba de manera científica y te podías mover. Que te podías desplazar, vamos. Claro, y de hecho es que da una serie de explicaciones científicas en el libro para dar justificación a su proyecto. La novela surge en plena revolución industrial
Y bueno, es un periodo marcado evidentemente por grandes avances tecnológicos. Es lógico que surgiera una novela de estas características, que por cierto fue un gran referente en la novela de ciencia ficción. Y evidentemente también reflejaba las desigualdades entre las clases sociales. La historia narra las aventuras de un científico inglés que se transporta al año 802.701. O sea, no, pilla un poco retirado eso. a la vuelta a la esquina. O sea, vamos a ver, en un momentico estaba allí. Ahí se puso a escribir números y dije, se me ha ido aquí un poco. Se le fue un poco la sola. ¿Sí? Y la verdad es que... la pluma de ganso se me ha ido. En este tiempo descubre que la humanidad se ha dividido en dos especies. Una que vive en la superficie, que son seres así como muy bonicos, así como muy pálidos, frágiles, se llaman los Eloi. Y luego están los Morlocks, que son los seres que viven pues en el subterráneo, que son así como muy simiescos, muy brutos. No les da el sol, exactamente, están apolillados. Viven en la oscuridad, mantienen la maquinaria que hace que el mundo de arriba siga existiendo. Y bueno, y lo más tremendo de todo, los Morlocks se comen a los Elois. Básicamente. Mira qué bien. La chicha la tenían que sacar de alguna parte. Por eso están tan tiernos. Exactamente. Era así como muy tiernecicos. Parecían todos niños por ahí brincando. Como los Fraggles. Tenía la carne tierna, ¿sabes? Entonces, bueno, evidentemente, pues el protagonista le costó la vida poder salir de allí. Y nada, luego avanzó en el tiempo y llegó a ver cómo se estaba deteriorando tanto el planeta que llegando a su fin. Y luego volvió a su tiempo, intentó contar su historia y nadie le creyó, evidentemente, y ya desapareció. Desapareció directamente. O sea, así acaba la historia. Lo siento, os he hecho aquí un super spoiler. Un super spoiler. Pero bueno, los detalles de cómo cuenta todo, yo os aconsejo que leáis el libro. Y bueno, básicamente este libro, las ideas principales que transmite son las siguientes. La desigualdad social extrema destruye a la sociedad humana, o sea, a la humanidad la destruye. O sea, por favor, no seamos tan extremos. El progreso sin ningún tipo de ética conduce a la decadencia. O sea, esto es A más B igual a C. O sea, yo no sé de qué os dais cuenta. Y evidentemente el futuro depende de nosotros. O sea, o espabilamos o vamos a explotar, que venga el meteorito ya y acabe con nosotros. Sí, está al caer. Está cerquita. Y bueno, pues al igual que la literatura, los viajes en el tiempo también han influido muchísimo como recurso en el cine, evidentemente, el cine de ciencia ficción. Algo muy recurrente en este tipo de películas es la fascinación por explorar diferentes momentos temporales, plantear paradojas en el tiempo, reflexionar sobre el destino, la memoria, los efectos mariposa. Y bueno, hay distintos tipos. Bueno, la verdad es que hay un huevo de películas, hay muchísimas películas relacionadas con el tiempo. Y bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, con Regreso al Futuro, que aquí nos habla un poco clasicazo. La clásica 1985, en la cual, gracias a un dispositivo tecnológico, podemos trasladarnos en el tiempo. El DeLorean. Luego nos encontramos también películas también brutales, como la del efecto mariposa, que debido a un problema neurológico del protagonista, puede hacer saltos en el tiempo y cada vez que cambia algo la caga. O sea, al final decide dejarlo como está porque la cosa acaba fatal. Luego tenemos también de 2014 Al filo del mañana, ¿sabes? Que también habla sobre bucles temporales. Hay un montón de películas que se mantienen todo el rato enrocados en lo mismo porque tienen que solventar algo. Y luego sí, el tema y los guiones suelen llevar unos patrones muy parecidos en estas películas. Exactamente. Luego tenemos también líneas temporales múltiples, como por ejemplo Los Vengadores, Spider-Man, aquí el multiverso del Doctor Strange, por ejemplo. Conclusión. La exploración de los viajes en el tiempo, yo creo que tanto en el cine como en la literatura, nos conecta a todos de manera universal. Y yo creo que siempre, de alguna manera u otra, contestarme vosotros a ver qué os parece, siempre nos hemos hecho una pregunta cada vez que nos encontramos con una historia de estas características. ¿Qué cambiarías si pudieras volver atrás? Yo creo que todo el mundo se ha hecho esta pregunta en algún momento. ¿Qué cambiaríais? Yo creo que lo dejaría como está, ¿eh? No habéis visto Los Simpsons, ¿no? Sí, como decía el abuelo de Los Simpsons, que si cambiéis cosas, malito. Yo, sinceramente, después de la experiencia de ver tantas historias, yo creo que... Que nos quedemos como estamos, que no está mal la cosa. No cambiaría nada. Oye, una película que recomiendo que es Me va a explotar la cabeza. O sea, ya el título lo tengo. Así no la he visto. ¿La has visto? Pero... La de Me va a explotar la cabeza. Esa es la que te digo que no... Yo la veo todos los días. Se llama
todo a la vez en todas partes. Ah, sí. Ah, ¿La sí, habéis sí, visto? sí, sí. Esa es de líneas temporales. Esa Eso es se llevó el Oscar, me parece, ¿no? Sí. Bueno, se llevó a mejor director, mejor película, un montón. Cosa que nadie entendió porque era una locura de película. Pero Sí, Que el está director es el que salía acompañando a Indiana Jones, el chinete, el niño. El niño, Sí, 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 sí. Pues la película, la verdad es que yo la vi con Gema y Gema decía, no me estoy enterando de nada. Pero, pero Ese era mi marido. Yo así supe de este porque a mí Sí. me gustan las películas así de eso me mausoleo. eso me pasa a mí. Yo estaba ahí y digo, pero coño, digo, si es que ahora esto y lo otro y tal, y enlazando ahí, dice que no me entero de nada. Y bueno, ya cuando salió el de las salchichas con las manos, Ay, las manos de las salchichas, dijo, ya me ha matado. Mi marido llegó a un punto que dijo, bueno, creo que me voy a ir a fumar un cigarro. Necesito morir. Bueno, que me voy. Sigue tú con esta mierda. Que ya luego sí eso, ¿eh? Que Pues, no- pues la verdad es que me pareció muy interesante. Bueno, pues Bueno. hasta aquí hemos llegado. Ahora nos va Andrés viene a despertarnos un poquito y a darnos la versión científica. Bueno, pues vamos a ver un poquito aquí lo que se cuece, porque en tema científico la verdad es que está un poco el tema ahí latente y están los científicos que tienen cosas bastante claras, pero sí es verdad que existe ahí una pequeña puerta abierta que bueno, nos puede dejar ahí un poco... De hecho, bueno, tenemos que empezar diciendo, haciéndonos la pregunta que todos nos hacemos. No la que has dicho tú de que cambiarías, sino en tema científico, vamos a ver, no es solo si podemos imaginar esto, sino el universo permite viajar en el tiempo. O sea, esto a nivel de ciencia es lo primero que... Pues yo creo que técnicamente no conocemos esa tecnología, pero yo creo que a través de los agujeros de gusano se podría. Vamos ahí. Yo solo os digo, que la física moderna no lo prohíbe del todo. Así que os cuento un poquito. El tiempo no es lo que creemos, eso para empezar. Para entender los viajes en el tiempo, lo primero que debemos aceptar que esto es algo incómodo, ¿vale? El tiempo no es absoluto. Antes del siglo XX se creía que el tiempo fluía igual para todos, como un río universal, hasta que llegó un muchachillo así con bigote, no sé si os suena, Hay muchachillo despeinado. no sé, el despeinado, pues eso, llegó Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Así que, ¿qué demostró así un poquito con esta teoría Einstein? Pues demostró que el tiempo puede ralentizarse, que el tiempo puede acelerarse también y que el tiempo depende de la velocidad y la gravedad. Eso fue lo que fue así en plan resumen un poquito lo que dijo con esta teoría. De hecho, no sé si sabéis que los satélites GPS experimentan el tiempo ligeramente distinto al de la Tierra. Si no se corrigiera esto, los sistemas de navegación fallarían cada día. La conclusión inquietante es que el viaje al futuro ya está ocurriendo entre comillas. O sea que nosotros vamos avanzando. Vamos viajando de una manera que no llegamos a darnos cuenta, ¿vale? Estamos viajando en el tiempo sin darnos cuenta. A ver, viajar al futuro, Explica eso. científicamente posible. Ahí lo dejo. Pues eso, según la física, es completamente posible. Esto es debido a que la dilatación del tiempo por la velocidad genera que nosotros vayamos viajando al futuro. Si una persona viajara en una nave cercana a la velocidad de la luz, para ella pasarían, por ejemplo, 5 años, pero en la Tierra podrían pasar 50, 100 o más. A este fenómeno se le llama dilatación temporal y no es ciencia ficción. Por ejemplo, los astronautas envejecen una fracción de segundo menos que nosotros en un viaje al futuro. Algo que, vamos, es un poco, no es que sea un viaje largo, pero oye, pero es un viaje, ¿sabes? Al final es un adelanto que se genera. Con Soli, como ha venido de viaje, digo, te vi una fracción de segundo más Sí, joven. sí, ¿Verdad que sí? eso es porque vino Se te ha notado, ¿eh? Se me a nota. la velocidad de la luz. Aquí en la regla. No, que tienen menos. Vale, ¿el problema para eso qué? Porque el coche de Consoli no tiene la energía suficiente. O sea, no tenemos ni la tecnología ni la energía necesaria para alcanzar esas velocidades cercanas a la luz, que sería lo que necesitaríamos para hacer esto. Pero vamos, que el universo ahí no nos pone pegas. El universo nos dejaría hacerlo. Que sería factible si tuviésemos la tecnología adecuada. Vamos. Ahí estamos. ¿Viajar al pasado? Pues esta es la cosa más jodidilla. Eso dicen que es más complicado. Sí. Aquí entramos en un terreno peligroso. ¿Vale? Además, viajar al pasado plantea algunas paradojas. Por ejemplo,
La del abuelo, que es la más famosa, sobre todo habréis oído. Sí. Vale, pues Y no de los Simpsons. ¿en qué consiste? No es el abuelo de los Simpsons. Esto consiste en que si viajas al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela, tú nunca nacerías. Entonces, ¿quién viajó al pasado? La lógica se rompe y, sin embargo, algunas soluciones científicas existen. Por ejemplo, con agujeros de gusano, como habéis comentado antes. Los agujeros de gusano, pues la relatividad general permite soluciones matemáticas llamadas agujeros de gusano, que son atajos en el espacio-tiempo. No sé si habéis visto Interestelar, os puede Unas veces. hacer una idea. Ya os he dicho el tipo de cosas que veo. Sí, pues, pues son atajos en el espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distintos en el tiempo. En teoría, si un extremo envejece distinto al otro, podría permitir viajar al tiempo. El problema es que para esto se requeriría mucha materia o energía negativa, algo que no sabemos si existe en cantidad suficiente. Pero, de nuevo, la física no lo descarta completamente. Pero bueno, ahí está. Luego, otra cosa son los universos paralelos y las líneas temporales, que es lo que hemos estado comentando también. Para evitar las paradojas que hemos dicho, algunos físicos proponen algo aún más perturbador. Por ejemplo, la interpretación de muchos mundos. Cada vez que ocurre una decisión en el universo, este se divide, se crean líneas temporales alternativas. Viajar al pasado no cambiaría tu pasado, sino que crearías otro universo donde los eventos serían distintos. Esto significa que podrías matar a tu abuelo, pero tú seguirías existiendo en otra línea temporal. Claro, porque en otra tu abuelo sigue vivo. Claro. De esto no hay pruebas experimentales, pero las matemáticas lo deja ahí, lo permite, Pues, da la opción. Y a mí que esto me resulta factible, me resuena como bien, ¿sabes? Porque Pero hay podéis veces que estar en un universo, imaginaros, en un hay universo paralelo. Hay varias versiones Yo tuyas. estaré ya muerta, por Sí, ejemplo. pero en otro estarías a lo mejor jugando las cartas. Exactamente, Eso- o sea, dependiendo de las diferentes líneas temporales, la consoli está haciendo esto, ¿qué otro? Aquí en la otra estás todavía en Pero Marruecos. yo lo que me planteo es eso, ¿no? Si en una puedo estar muerta o estaré muertas en todas. O sea, me moriré. No tiene por qué. O sea, ¿No? puedes estar muerta una y estar viva en otras. Y claro, es eso. Si es que tú no sabes lo que la consola de los multiversos esté haciendo. O sea, a lo mejor en unas está... Pues, Es que eso también puede ser una respuesta a los fantasmas y todo eso. Por ejemplo. Pueden ser personas que están en otra línea. De hecho siempre se ha dicho que con el tema de espíritus y demás están como en, si tú lo has dicho, en otra frontera, en otra línea que nosotros no llegamos a percibir. Están en un estado dimensional y vibracional diferente. Claro. De hecho, es que la gente que estudia parapsicología lo que dice es que, claro, como tienen un cuerpo diferente, porque ahora mismo tenemos un cuerpo aparentemente sólido, ¿vale? Entonces, ese cuerpo energético que se ha desprendido está como en otra dimensión. O sea, sigue existiendo en otra dimensión. O sea, está por ahí pululando y Sí, perfectamente... pero no es lo mismo. Yo No. lo que digo es, me da igual el esoterismo. Lo que Sí. te cruzas por aquí. Dices, Claro, imagínate, si yo estoy muerta en otro universo, puedo me pueden percibir en otro universo paralelo, aunque esté muerta. yo supongo. O viva, o yo qué sé. que no sé. Eso Sí, a tendríamos ver, que hacer aquí. Esto te puede explotar la cabeza. Sí, sí. pero claro, si son universos paralelos, yo creo que todavía no tenemos la tecnología para poder Ni- comprobarlo. Ni la tecnología ni la capacidad. Ni el conocimiento. Claro. O sea, yo creo que aunque esté la tecnología, pero nosotros tenemos que empezar a percibir eso. De hecho, toda esta gente, los medium y toda esta gente siempre lo dicen que tienen que hacer como un entrenamiento para abrir ese canal. O sea, es que algo, ¿sabes cuál es el problema? El problema es nuestro cerebro. Sí. El hay que reeducarlo para llegar a eso, vamos. Claro, de hecho es que la gente cuando tiene una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y se pasa un tiempo muerto y luego regresa, se da cuenta de que realmente la barrera de la conciencia máxima o del máximo conocimiento es tu propio cerebro. ¿Vale? Porque el cerebro lo que hace es interpretar lo que tienes alrededor, igual que los sentidos. Interpreta. Viene muchísima información, pero interpreta lo que puede llegar. Pero cuando no tienes un cerebro realmente que te oprima, es que la conciencia es máxima y puede ver cosas. A eso voy. De hecho, muchas veces, muchos de los casos que se dan de avistamientos, entre comillas, espirituales, son de niños. O sea, de niños que ven a su amigo imaginario, que ven a un abuelo, que ven a alguien y es por eso. Es porque ese cerebro todavía no está maleado, no socialmente no ha entrado dentro de
de una rutina que vamos, que lo tiene devorado. De hecho, es que científicamente los niños que tienen esta amplitud, cuando crecen, se les llama, científicamente tiene un nombre, poda sináptica. Porque las habilidades que tienes de niño en cuanto a la apertura de mente, las pierdes de mayor. Sí. Uy, ya estoy viendo el próximo programa. Total, muy Bueno, interesante. continúo que ya me queda poquito. Igual que estaba el muchacho del bigote, os sonará un físico que iba en una silla de ruedas. Nuestro No. amigo Stephen. Pues Stephen Hawking propuso también una cosilla ahí un poquito fascinante. La conjetura de protección cronológica. Esto viene a decir que el universo impide los viajes al pasado para evitar contradicciones, como si el tiempo tuviera un sistema inmunológico. Hawking bromeaba diciendo: la mejor prueba de que los viajes en el tiempo no existen es que no estamos rodeados de turistas del futuro. O sea, mira qué cachondo el tío. A menos que las autoridades del futuro no lo no lo permitan y solamente vengan algunos y tienen que estar escondidos. ¿Esto puede ser? Puede ser que estén camuflados. De hecho, yo muchas veces lo pienso Y con los presidentes estos, con el de Estados Unidos, con el de la motosierra. Digo, esta gente, seguro que viene de algún sitio, son, yo qué sé, Es que ahora mismo- ese nivel que tienen, entre comillas, de persuadir y de mover gente con lo que está haciendo. De hecho, los comentarios que hacen es que cada día te sorprende más, que dices, pero bueno, No, yo este estoy tío, flipando. ¿verdad? Yo creo que estoy en otro mundo ahora mismo. claro, es que dices, esta gente no, es que parece que la han hecho aposta, ¿eh? No O sea, carburan. sí. No carburan, vamos. Así que, bueno, pues para terminar, pregunta, ¿son posibles los viajes en el tiempo? Yo creo que sí. Viajar al futuro, sí, confirmado, aunque sea en fracciones pequeñas. Viajar al pasado, prácticamente imposible, pero no descartado. ¿Paradojas que tiene esto? Pues la física tiene posibles salidas, pero se dan una serie de problemas. Energía, tecnología y quizás el propio universo. Tal vez el viaje en el tiempo no sea una máquina con luces y palancas, como conocemos. O tal vez ya estamos viajando segundo a segundo atrapados en una flecha que solo avanza, o quizá en algún punto del cosmos. ¿Alguien aquí aprendió a cruzar esta frontera? Pues no lo sabemos. Y si estuviera, ¿por qué no han venido todavía por aquí? Chan, chan, chan. O sí han venido. O Yo si han solo- venido y no los hemos visto. Yo solo digo una cosa, que la gente que viene, vuelvo con las ECMs, la gente que vuelve del otro lado, ¿sabe lo que dicen? Que el tiempo no existe. Ahí lo dejo. Así que vámonos con nuestras noticias increíblemente locas en Pero ¿qué me estás contando, Inés? Soy la tercera. Acude a urgencias en Lanzarote y le dan el alta por fallecimiento. En el año 2019, una joven acudió al centro de salud de su localidad, Arrecife, Lanzarote, por un dolor en el costado. Después del reconocimiento y prescripción médica correspondiente, le dan el alta y se marcha a su casa. La sorpresa llega cuando esta mujer se pone a leer el informe médico y comprueba el motivo por el cual ha sido dado de alta, por fallecimiento. Se ve que en Lanzarote, además de un destino vacacional, es la sede de Walking Dead. Roban 7 jamones en un bar de Cádiz. En la plaza de la Paz de Sanlúcar de Barrameda, unos ladrones entraron al bar Los Caracoles para robar 7 jamones y se los llevaron a casa. Según informa el diario Sur, los arrastraron por el suelo, por lo que la policía pudo seguir su rastro sin problemas, al dejar rastro de tocino y aceite hasta en su propio domicilio. Del cerdo se aprovecha todo, pero de estos ladrones poquito. Profesores y alumnos se encierran en la escuela por la presencia de un puma que resultó ser un gato gordo comiéndose una rata. Andando. En la escuela primaria de Grove, en Washington, se activó el protocolo de emergencia tras el avistamiento de lo que parecía ser un depredador peligroso en las cercanías. El personal escolar ordenó el confinamiento inmediato hasta que las autoridades locales hicieron una inspección y vieron que era un gato gordo comiéndose una rata. Por lo visto le dieron gato por puma. Qué bueno. Cárcel para un motorista ebrio que enseñó sus genitales a un policía y le dijo: sopla aquí.
6 de julio de 2019, en Galicia, tras una persecución ahí muy intensa a un motorista que estaba ahí un poco perjudicado, pues cuando lo pararon se bajó los pantalones y le mostró los genitales a la gente y le dijo, sopla aquí. Ante semejante descaro, el policía le comunicó que lo llevaría al juzgado por falta de respeto a la autoridad. El motorista, en lugar de amedrentarse, añadió, entonces también puede usted llamar al juez y que sople aquí. Consejo para los gallegos, tanta queimada no buena, ¿eh? Un joven paga 14.000 euros por unas piedras. Un joven de Zaragoza quiso fabricar orgonitas, una especie de amuletos, y para ello vio un anuncio por internet donde se ofrecía cuarzo a buen precio. El zaragozano cayó en la trampa, hizo varios pedidos y acabó pagando hasta 14.000 euros por unas simples piedras de yeso. El estafador acabó detenido y obligado a devolver lo estafado. Me da a mí que esos amuletos no son tan mágicos. Ujú. Llegamos a la última sección del programa y bueno, lo hacemos con un personaje a lo grande que aparte de ser un gran pintor, pues guarda muchos misterios, ¿verdad, Andrés? Pues sí, efectivamente, vamos a hablar... Stevie Wonder. Efectivamente. Vamos a hablar de uno de los pintores, vamos, que más nos han marcado por lo que a él se refiere y por lo que ha dejado. O sea, es que estamos hablando de Francisco de Goya, personaje que con sus cuadros, la verdad es que Es trending topic. yo recuerdo de pequeño de verlos en un libro en casa de mis abuelos y la verdad es que me impresionó bastante. O sea, ya no el detalle gráfico que tenía, porque tenía bastante técnica, pero luego, claro, estás acostumbrado a ver cuadros que no tienen esa temática tan oscura como tenía este hombre. Así que... Fue pues muy bueno. rompedor para la época. De hecho, que fue un avanzado a su tiempo. Sí, vamos, se dedicaba pues eso, a temas ocultos, inexplicables, en fin. Así que no vamos a hablar solo de un pintor, sino que vamos a hablar de un hombre que se asomó a algo prohibido, o eso parecía. Un artista que quizás sin saberlo abrió una puerta y lo que vio al otro lado decidió pintarlo. Este personaje no trataba solo de arte, trataba de visiones, silencios, símbolos y de presencias. Pues sí, Goya. Nuestro amigo Goya. Nació en 1746, en Fuente de Todos, Zaragoza, y parecía tener una sensibilidad fuera de lo común. No solo veía, sino que percibía. Desde joven mostró fascinación por lo grotesco, lo popular, lo nocturno. Mientras otros pintaban lo bello, que es a lo que voy, Goya observaba las rarezas, lo extraño, cosas que le llamaban la atención, pero que no eran lo más bonito, entre comillas. A ver, lo que entendemos nosotros por algo que te llena el ojo, vamos. Hay quienes creen que Goya poseía una especie de visión liminal, una capacidad para captar lo que existe en los márgenes de la realidad. Por ejemplo, pues eso, brujas, aquelarres, rostros deformes. ¿Fantasía? ¿O tradiciones que esconden algo más antiguo? Pues no lo sabemos, la verdad, pero ahí está. La enfermedad como iniciación. En 1792 ocurre algo clave. Goya enferma gravemente. La enfermedad es algo tipo neurológico. Durante semanas sufre delirios, fiebre, confusión. Después de sobrevivir queda completamente sordo. Que esto le marcaría, vamos, ya para los restos. Totalmente. Sí. Este es un punto de inflexión en su vida. En muchas tradiciones místicas, la pérdida de un sentido marca una iniciación. El mundo exterior se apaga y el interior se amplifica. De hecho, claro, se habla de que a raíz de esto quizás él vio algo que el resto no pudimos ver. Se volvió, No podemos... se volvió más sensible hacia lo grotesco. Sí. Desde ese momento Goya comienza a pintar lo invisible, como si hubiera regresado de un lugar del que no se vuelve igual. ¿Qué fue lo que más le llamó a este personaje? Pues las brujas, los rituales y los saberes prohibidos. En ese momento España estaba llena de relatos de brujería. La Inquisición perseguía, pero también documentaba. Goya conocía esos relatos y los pintó con un realismo inquietante.
Es lo que os he comentado. Esa técnica, o sea, era, vamos, bastante peculiar. Vamos, que es que era totalmente... tenía una impresión y una rapidez de pincelada que ya Sí. quisieran muchos. Sí. No parecen cuentos, parecen escenas observadas. ¿Estuvo Goya cerca de rituales? ¿Escuchó algunas confesiones o simplemente comprendía el lenguaje simbólico del oculto? Pues no lo sabemos muy bien, pero sus brujas no parecen caricaturas, sino que más bien parecen presencias. Las pinturas negras. Vamos a ver, las pinturas negras no estaban destinadas a nadie. Esto es lo inquietante, o sea, él las pintó porque le salió del alma, vamos, a él En fue... su casa. Claro, fue algo que decía, pues mira, ¿qué podemos pintar? Y pues vamos a pintar aquí... Hombre, la verdad es que daban yuyu, porque la de los Joder. viejos, ahí en el salón, Sí, ya me sí. contarás. Sí. O sea, la vieja esa ahí... Sí, vamos. la verdad es que echaba para atrás, sí. Es que tú imagínate comiéndote la sopa viendo eso, digo... Pues eso, sí, pues las pintaba en las paredes de su casa, ¿sabes? En lugares íntimos, oscuros. Además que decían eso, que a la hora de pintar, vamos, la iluminación no se veía mucho por ahí por su casa. Otro de los cuadros es Saturno devorando a su hijo. Una imagen asociada a sacrificios, tiempo devorador, ciclos oscuros. El aquelarre, miradas que no miran al espectador, sino algo que hay detrás. Algunos investigadores creen que estas pinturas funcionan como un grimorio visual. Símbolos para contener, para advertir o quizás para exorcizar. No sabemos aquí. Así que... Y si Goya no pintaba las cosas a su parecer, sino que les estaba llegando por otro lado. Me refiero a un lado más siniestro y oscuro. Le llegaba de la nube. Ya hablamos de eso, ¿eh? ¿De dónde vienen las ideas? Sí. Llevamos ya... Vale, pues ya para concluir un poquito, deciros que Goya no explicó nada. Nunca dejó instrucciones, nunca habló abiertamente de sus cuadros. Quizás porque algunas cosas no deben decirse, sino solo mostrarse. Cuando miramos a Goya no estamos viendo el pasado, estamos mirando una frontera. Una frontera un poco más macabra, pero una frontera. La pregunta final no es lo que vio Goya, sino que ¿estamos seguros de querer verlo nosotros? Así que ahí lo dejo. La verdad es que la lectura de los cuadros de Goya es para sumergirte en ellos y realmente fantasear con lo que vivió, con lo que experimentó, con esa otra frontera. Yo me imagino que los tiempos que trató, vamos, eran tiempos complicados, pero aparte lo de la enfermedad esta que lo dejó sordo... Y que luego al final, como claro, es que él pintaba, él se convirtió en pintor de cámara y luego ya el hijo del rey con el que él trabajó ya no lo quería y entonces tuvo problemas con la sociedad del momento. Claro, yo me imagino, pues eso, una mente un poquito, pues entrada en una depresión seguramente y... Entró en depresión. Claro, con todo lo que conlleva eso y claro, si tú intentas reflejar eso y la época no era la propicia. No acompañaba, ¿no? No acompañaba. Y él era un adelantado de su tiempo, que ese es el problema. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy fascinante este programa, ¿no? Sí, está completito, sí. Pues como todos. Así que bueno, pues vamos ya acabando el asunto, ¿no? Vamos. Llegamos al final del programa esperando que lo hayáis disfrutado tantísimo como nosotros, vamos, como siempre. Y nos despedimos con la cita del día. Nada más idiota que la experiencia del tiempo a través de los relojes y no obstante, aquí estoy, temiendo que se me haga tarde. Alejandra Pizarnik. Hasta dentro de 15 días. Nos veremos, como siempre, en la frontera.